Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El próximo 20 de octubre habrá elecciones presidenciales en Bolivia. Evo Morales, quien es presidente de ese país desde el 2006, otra vez será candidato. Si llega a ganar, estaría en el poder hasta el 2025. La pregunta es, ¿aguantará el país un cuarto mandato del socialista? Hoy vamos a hablar de lo que sucede en Bolivia en materia económica, de cómo Evo Morales ha intentado tapar una crisis que muy pronto va a estallar. Nuestro invitado de hoy es Mauricio Ríos García, economista boliviano, asesor de inversiones. Mauricio, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Encantado, un gusto, agradecido con ustedes. Mauricio, pues ya viene elecciones presidenciales de nuevo en Bolivia y de nuevo uno de los candidatos es Evo Morales. Mi idea es que hablemos un poco de la situación económica, pero empiezo pidiéndote, no sé, tu panorama respecto a la política y respecto a esta situación de que tienen a un presidente que ya se quiere reelegir por tercera vez y bueno, ¿eso qué es? Porque nadie lo puede parar, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sobre lo político solamente en términos generales, lo que está sucediendo es que se está lesionando mucho cada vez más la dinámica institucional y las instituciones del país están perdiendo cada vez más confianza y eso indudablemente termina cayendo sobre la dinámica de la misma economía, así que es muy complicado ya incluso en el corto plazo, no existe confianza ya ni en el gobierno ni en sus instituciones y veamos cómo sigue la situación, pero definitivamente no ayuda en absoluto al bolsillo del ciudadano, ya sea que tenga mucho dinero o poco, pero ya incluso en el corto plazo es muy complicado el panorama. Mauricio, la economía de Bolivia es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque hay muchos izquierdistas que dicen cosas como Bolivia es la prueba de que el socialismo sí funciona, porque Evo pues lleva muchos años en el poder y Bolivia está bien. De hecho Evo dice que Bolivia está bien y saca datos y dice que está bien. ¿Tú cómo respondes a esas sentencias de la gente? Pues no, en absoluto, no estamos bien y hace mucho tiempo que no estamos bien. Es más, casi cada semana que pasa hay noticias negativas sobre la economía que ya incluso el gobierno no puede controlar. Es sabido, que controla buena parte de la prensa y de lo que la prensa puede o no decir, ¿no? Eso no es una sorpresa. Y dentro de los izquierdistas que defienden Evo Morales solamente quedan los fanáticos y por fanáticos justamente no tienen por qué saber mucho de economía tampoco, pero incluso izquierdistas racionales, si es que los hay realmente, ya incluso reconocen que la economía no va bien en absoluto. Esto es una desmitificación cada vez más extendida, ¿no? La economía de Bolivia no presenta buenas cifras en absoluto, ya incluso en el corto plazo. Solamente para darte una idea de que hay muchas dudas, mira, solamente la anterior semana hubo un comité de riesgo sistémico del Banco Central de Bolivia que no modificaba los protocolos respecto del dinero que debía mantener el Bóveda para responder a eventuales corridas desde 2011. Así que imagínate en qué punto estamos. Las reservas internacionales están cayendo a plomo, las destinan al gasto en un ritmo perdemos en todo caso el nivel de reservas en casi $100 millones mensuales, o en un promedio desde 2014 al menos al año de 1.200 millones. Eso es mucho, esa es una caída a plomo que eventualmente no nos va a permitir siquiera sostener el tipo de cambio. Hay algunos que están felices con la idea de que hay que devaluar el tipo de cambio, pero yo digo, una vez que devalúen, pues lo mínimo que va a haber va a ser una inflación que muchos están subestimando en todo caso, sobre todo la dinámica que puede tener. Estamos a las puertas de una posible devaluación, controles cambiarios. El Banco Central aparentemente está muy preocupado respecto de si eventualmente pueden haber corridas bancarias por diversos motivos, no solamente por las elecciones, sino por sanciones a bancos que ha habido en marzo por parte de Estados Unidos, etcétera. Es decir, tú pregúntame sobre cualquier cifra y cualquier aspecto y no hay nada bueno que rescatar honestamente, y lo que más me preocupa justamente es la caída de las reservas internacionales, que no permite responder siquiera a cualquier eventual corrida cambiaria. Es sumamente complicado y complejo el tema. Uh-huh.
Mauricio, por ejemplo, las cifras de crecimiento, porque sí he visto a Evo hablando del PIB y de cómo crece la economía, e incluso la semana pasada entrevistamos en el Pan Am Post al candidato, pues a uno de los candidatos opositores, al señor Ortiz, y nos decía que sí, que pues había crecimiento, pero que eso no se traducía en desarrollo. Respecto a eso, ¿qué les dices? Sí, crecimiento hay, pero es Ujú, insostenible. Más allá de que muchos acusan al gobierno de que está manipulando las cifras. Puede ujú, y no ser. De todas maneras, el país está creciendo. El asunto con todo esto es que se trata de un crecimiento sostenible o no. Por ejemplo, fíjate tú, Bloomberg, por ejemplo, ha proyectado unas cifras de crecimiento para Bolivia del 3,8%. Es decir, según Bloomberg, Bolivia crecería en 2019 al 3,8%, pero según el gobierno al 4,5 o incluso 4,8%. Incluso falta por definir las cifras al primer semestre para ver si se paga o no el segundo aguinaldo finalmente hacia fin de año. Ha sido una medida polémica durante los últimos 4 o 5 años incluso, pero es muy cuestionable. El asunto es que por mucho que crezcamos, el asunto es ver si es sostenible o no, por cómo van el resto de todas las cifras macroeconómicas. Mientras más crezcamos, más dura podría ser eventualmente la caída. Eso es justamente lo que me preocupa. Lo que me preocupa a mí no es crecer mucho o poco, sino que el crecimiento sea sostenible y de largo plazo, que exista previsibilidad para invertir. Y eso es lo que menos hay ahora mismo en este país. Estamos pensando ya incluso en el corto plazo. No sabemos cómo vamos a cerrar el año. Hay mucha incertidumbre respecto de las elecciones. Mucha gente piensa que una vez que pasen las elecciones van a haber devaluaciones, que van a quitar los subsidios a los hidrocarburos, que van a recortar gastos probablemente, etcétera. Existe mucha incertidumbre al respecto y con eso puede llevarse por delante buena parte del crecimiento del país, por supuesto. ujú. Mauricio, y respecto a lo que dicen algunos sobre que Evo Morales lleva, bueno, lleva ya 13 años en el poder y todavía no ha pasado nada, un poco cómo ha hecho para maquillar todo esto y para sostenerse bueno, para que no sea un desastre como es, por ejemplo, Venezuela. Bueno, ha sostenido hasta ahora. Ujú, La piedra angular de la economía de este gobierno es el estímulo de la demanda agregada interna mediante el gasto. Vamos, keynesianismo puro y duro que los economistas en general conocemos como crecimiento insostenible. De un tiempo a esta parte se financió simplemente con el incremento de la cotización internacional de materias primas y todo lo destinó al gasto, absolutamente cuanto pudo. Eso al mismo tiempo le permitió incrementar la deuda pública, sobre todo la externa, pero como nunca nadie antes lo había hecho. Pero no existen muchas más fuentes para seguir financiando ese modelo de estímulo de la demanda interna. Ya no van a seguir habiendo reservas simplemente para importar todo lo que antes exportábamos de manera competitiva, y esto es absolutamente insostenible. Bolivia no exporta absolutamente nada y, para hablar en términos coloquiales, ya no tiene sueldo siquiera, que serían las exportaciones para poder pagar siquiera las deudas. Hemos contraído una deuda lo más posible desde 2006, y hasta ahora no sabemos cómo vamos a pagar, ni siquiera sabemos cómo vamos a financiar el déficit fiscal. Esto es cuestión de tiempo nada más. ¿Cómo lo ha logrado? Solamente incrementando la deuda y gastando a manos llenas, pero no hay mucho más, no hay ningún secreto realmente detrás del modelo. Es un modelo keynesiano puro y duro, que ya ha agotado toda posibilidad de sobrevivir ya incluso en el corto plazo. Lo único que le queda un poco más adelante, si es que no ya mismo, es justamente una devaluación, para poder autofinanciarse. No queda mucho más, honestamente. No tiene de dónde financiarse, no tiene cómo exportar. Y, entre otras cosas, si me apuras, ese es uno de los motivos a los que responde justamente la estrategia de las quemas en la Chiquitanía. El sector de hidrocarburos ya no está rindiendo los frutos que antes rendía, entonces han encontrado alguna otra forma de poder seguir estimulando la demanda interna y han encontrado en la agroindustria la forma de seguir exportando y poder lograr divisas para sostener el, el,
el nivel de gasto voraz que tiene este gobierno, ¿no? Eventualmente es cuestión de tiempo, eventualmente esto cae, a mí no me queda ninguna duda, y cada día que pasa cada vez menos. Mauricio, ya para terminar, te pregunto un poco por qué las opciones que tiene la gente, que puede hacer un boliviano para protegerse de lo que va a pasar. Pues bueno, no tengo una respuesta general para todo el mundo. Yo he tratado, yo he venido desarrollando un negocio personal, privado, para familias fundamentalmente con alto patrimonio, y se reduce simplemente en la estructuración patrimonial internacional para poder buscar a través de la estructuración patrimonial internacional países o jurisdicciones que sí sean amigables con el capital privado, que respeten la propiedad privada, que permitan invertir y preservar el capital a largo plazo. Pueden ser jurisdicciones onshore u offshore, pero esto implica también trabajar con bancos privados internacionales, no necesariamente los más grandes, pero sí bancos privados, algunos offshore, que no han tenido su balance deteriorado, sobre todo durante el auge insostenible hasta 2007-2008, que no tienen conflictos de interés con los bancos centrales, que no invierten a lo loco, que invierten de manera mucho más conservadora, etcétera. Trabajar también con despachos jurídicos especializados en el exterior, etcétera, etcétera. Vamos, en resumidas cuentas, me refiero a la internacionalización de activos, para que quienes tengan alto patrimonio, un patrimonio importante, existen posibilidades de trabajar para poder preservar su patrimonio y no esperar a que las cosas simplemente sucedan o mejoren como por arte de magia en el país y ser simplemente optimistas de manera irracional. Tan sencillo como eso. Y quienes no tengan muchas posibilidades, pues lo podemos comenzar en conversar en privado, porque mis recomendaciones no son las más populares del mundo, y eventualmente cuando alguien escuche esta conversación, pues no beneficiaría mucho a mi negocio, así que lo mantengo en reserva mientras no sea una conversación privada. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo, estimada Vanessa. Hasta la próxima. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.